Hola, muy buenos días, buenos días. Es- hoy estoy agradecido con Dios por la buena voluntad que Él siempre tiene para con nosotros, su fuerza, su amor y su gracia, su poder. Y le agradezco enormemente a Dios por todo lo bueno que Él hace por nosotros. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí para compartir hoy el tema de la etiología, del libro de la etiología, donde la enfermedad y la salud están compartidas. Y vamos a escuchar también la reflexión del día de hoy en la voz de Marta, quien va a estar coordinando esta junta. Así es que bienvenida Marta, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y por permitirme servir en este día. Reflexión del 30 de octubre. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36:25. Qué sobresaliente gozo es este. Quien nos ha purificado con la sangre de Jesús, también nos limpiará con el agua por el Espíritu Santo. Dios lo ha dicho y así será. Y seréis limpiados. Señor, nosotros sentimos y lamentamos nuestra inmundicia. Y es alentador que tu propia boca nos asegure que seremos limpiados. Oh, que te dignaras hacer una rápida labor de limpieza. Él nos librará de nuestros peores pecados, las sublevaciones de la incredulidad y las engañosas lascivias que combaten contra el alma, los viles pensamientos del orgullo y las sugerencias de Satanás para blasfemar el sagrado nombre. Todas estas cosas serán tan purificadas que no retomarán. Él también nos limpiará de todos nuestros ídolos, sean de oro o de arcilla, de nuestros amores impuros y de nuestro excesivo amor a aquello que en sí mismo es puro. Todo lo que hemos convertido en un ídolo será arrancado de nosotros o nosotros seremos desgajados de ello. Es Dios quien habla de lo que Él mismo hará. Por tanto, esta palabra es firme y segura, y podemos esperar con certeza lo que nos garantiza. La limpieza es una bendición del pacto, y el pacto es ordenado en todas las cosas y seguro. Gracias, fin de la reflexión. Es su turno, Víctor. Gracias. Bien, Dios nos limpiará. Dios nos ha limpiado y nos ha limpiado del pecado aquellos que nos hemos comprometido con Él en un pacto de gracia. Y no es con el agua lo que nos limpia. El agua es un símbolo. Lo que nos limpia es su Santo Espíritu puesto en nosotros para que vayamos creciendo conforme a su voluntad. Porque alguien puso un fundamento en nuestros corazones sobre el sacrificio del Señor Jesús, es decir, nos habló del sacrificio de Jesús y creímos en ellos, y a veces de manera inocente, porque no comprendíamos a cabalidad lo que estas cosas significaban. Ni siquiera entendíamos lo que la palabra pecado se refería. Pero ahora que nos encontramos en su gracia,
bajo su poder, bajo su amparo, y que ha limpiado el pecado de nuestras conciencias y que ha hecho que nosotros estemos más en paz y podamos tener una mente libre para poder crecer. Ya no se hace una cadena pesada, una acción pesada y difícil, sino que la vida se hace más ligera. Se hace más ligera porque ya no traemos en nosotros la condición de la culpabilidad, de la vergüenza y el miedo delante de Dios. No seguimos a Dios por el miedo, sino que seguimos a Dios por la convicción de su gracia. Y esto hace pues que no estemos viviendo en temor, sino al contrario, viviendo en el gozo y la satisfacción de tener un Padre amoroso como Él. Gracias a Dios por su llamamiento y por el Espíritu que nos da y se refuerza cada día en nuestras vidas. Bueno, pues entonces continuamos con la lectura de hoy. Sí, señor. Entonces, eh, queridos compañeros, empezamos el capítulo 6 de la etiología, que dice así: la distribución normal de la enfermedad y de la salud mental y emocional, reproducido de la Revista de la Salud Mental de febrero de 1972. Así como la altura, el peso, la inteligencia y las habilidades están distribuidos normalmente entre la humanidad, hay evidencias que nos indican que la enfermedad mental y emocional también ha sido distribuida normalmente entre los seres humanos. Afirmamos que la salud y la enfermedad mental y emocional van en forma progresiva, desde poseer salud mental y emocional hasta la falta de esta. Si tomamos la salud mental y emocional como el equivalente al 100% en nuestra curva, la falta de la salud, o sea, la enfermedad mental y emocional realmente grave, equivale al 0%. Creemos que cualquier persona podrá analizarse con esta curva y determinar cuál es su grado de enfermedad o de salud. Aunque todavía no se han inventado test para una ubicación precisa de los individuos en la escala, consideramos que tales test son posibles y serán inventados en un futuro no lejano. Mientras tanto, las personas podrán ser colocadas en la escala en forma general desde otra evidencia, de acuerdo a nuestra concepción que, primero, la salud y la enfermedad mental y emocional van en forma progresiva y que, segundo, tanto la salud como la enfermedad han sido distribuidas normalmente entre la población. Por ello, tanto la enfermedad como la salud mental y emocional también están distribuidas en la curva. Esta curva nos da una nueva y sorprendente visión de lo que son la salud y la enfermedad mental y emocional. Prepárense para la sorpresa. Esta nueva perspectiva estremecerá a todos. Por esta razón, en la curva de la salud y la enfermedad mental y emocional, observamos en forma detallada que, primero, casi todo el mundo padece de la enfermedad mental y emocional, hasta un cierto grado. La única diferencia es que algunas personas están más enfermas que otras. Segundo, las personas que se encuentran en la parte media de la curva
o sea, en la marca del 50%, consideradas corrientemente como personas promedio o normales, en realidad están mitad enfermas y mitad sanas. Ellas están a medio camino entre la enfermedad y la salud y poseen una parte de cada una. Tercero, las personas que constituyen el 50%, o sea, dentro de los límites del 25% y el 75%, llamado rango normal o rango promedio, están medio enfermas o medio sanas, dependiendo de qué lado de la curva están localizados y qué tan lejos están de la marca del 50%. Cuarto, existen en realidad muy pocas personas completamente sanas mental y emocionalmente. Solo aquellas que pueden situarse en el extremo derecho, al final de la curva, cerca de la marca del 100%. Quinto, hay en realidad muy pocas personas gravemente enfermas mental y emocionalmente. Solo aquellas situadas en el extremo izquierdo, al final de la curva, cerca de la marca del 0%. Las conclusiones que podemos obtener de la curva son las siguientes. Primero, la enfermedad mental y emocional está ampliamente extendida. Casi todas las personas están enfermas y sanas en algún grado. Segundo, la salud y la enfermedad mental y emocional es una cuestión de grado. Tercero, los normales no están mental y emocionalmente sanos, sino que están medio enfermos. Cuarto, la normalidad no es salud, es solo estar dentro de la mayoría. Quinto, aún los normales necesitan recuperarse. Sexto, la salud mental y emocional y la enfermedad mental y emocional completamente graves son muy raras, tal como lo son los genios y los idiotas. Estas son algunas sorprendentes conclusiones que consideramos hechos reales. Es un triste comentario del estado de la humanidad, pero la evidencia indica que son reales. Puede que los resultados en esta curva disgusten y sorprendan a algunas personas, pero otras estarán completamente de acuerdo con esta curva y la considerarán como una contribución al entendimiento y tratamiento de la enfermedad mental y emocional y a la recuperación de la salud mental y emocional. Muchos psiquiatras han dicho que el 90% de la población necesita ayuda para resolver sus problemas mentales y emocionales. Esto apoya nuestro criterio sobre el estado de la humanidad y nuestra curva demuestra por qué lo dicho por los psiquiatras es cierto y presenta una evidencia gráfica que implica lo manifestado por ellos. También para respaldar nuestra curva, recordamos el viejo dicho, no hay nada malo en mí, solo es un asunto de grados. Otra vez, la curva ha explicado esta observación. Al reflexionar sobre el particular, no nos sorprende que la enfermedad mental y emocional esté distribuida entre la humanidad. ¿Por qué no? Así como todo lo demás, habilidades, talentos y bienes están distribuidos, el sentido común nos demuestra que la enfermedad mental y emocional no tiene por qué ser la excepción y que por necesidad también tuvo que ser distribuida en forma normal. Lo sorprendente es que nadie lo había sugerido antes. Lo presentamos aquí para beneficio de la raza humana. Nuestra curva demuestra lo que ha sido conocido desde hace mucho tiempo, que el hombre está en una mala situación con su enfermedad mental y emocional. Es tiempo ya de que hagamos algo para recuperarnos. La nuestra ha sido considerada una sociedad enferma en nuestro tiempo, lo era de la ansiedad. Muchos han dicho,
Hemos hecho grandes progresos tecnológicos y sin embargo la situación mental y emocional del hombre está peor que nunca. La enfermedad mental y emocional es el problema de salud número 1 del país. La destrucción del hombre ya ha sido pronosticada a menos que aprendamos a vivir en armonía con nuestro prójimo y a sentir amor, paz y serenidad. El hombre puede recuperarse. Nuestra curva muestra que necesita hacerlo. Es necesario que la curva se incline para que la mayoría de las personas puedan colocarse a la derecha, cerca de la marca del 100%. Solo esto salvará a la raza humana. Nuestra curva presenta la enfermedad mental y emocional y la salud desde una perspectiva completamente nueva. Sin embargo, hay evidencia que respalda nuestros conceptos y estos conceptos explican muchos hechos conocidos acerca de la salud y la enfermedad. En realidad, nuestra curva da una nueva imagen de la raza humana. El hecho de que normal no significa estar mental y emocionalmente sano debería darnos a cada uno de nosotros una llamada de alerta. Hemos presentado el concepto de que la enfermedad mental y emocional y la salud están distribuidas normalmente. Este concepto explica mucho y abre la puerta para estudios futuros. Fin del capítulo 6, Víctor. Llegamos hasta acá. Es su turno. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias por tu lectura. Bueno, hablar de la curva de la salud y la enfermedad mental emocional es comprender que de alguna manera u otra, la gran mayoría de los seres humanos estamos medio enfermos y medio sanos. Pudiéramos decir que estamos unos más sanos, otros más enfermos. Y esto hace una diferencia en la curva de la salud. Sin embargo, si aplicáramos al punto culmen de la curva, o sea, al punto máximo de la curva, aplicáramos la salud y la enfermedad que dentro de esos rangos se encuentran los normales. Y los normales significa que tienen problemas emocionales, algunos más graves que otros. Cuando sobrepasa el punto 50 la enfermedad, entonces quiere decir que nosotros estamos enfermos, menos sanos y más enfermos. Pero es importante para nosotros crecer en la salud mental y emocional. Pero no vamos a poder crecer si no reconocemos la existencia de la enfermedad en nuestras vidas. Hoy en día tenemos más claridad de la enfermedad en nosotros cuando vemos los síntomas. Aunque Grover trata de darle una visión universal al mundo, según su escrito, es difícil que las personas comunes puedan comprender realmente lo que él está intentando decir sobre este asunto. Ser normal es estar medio enfermo y medio sano. Y la enfermedad siempre sigue avanzando, como la recuperación siempre está avanzando.
A la diferencia de la enfermedad, que la enfermedad se genera cuando nosotros no trabajamos con nosotros mismos, la enfermedad sigue progresando. Habrá personas que se conformen con un estilo de vida y que hace que hoy en día estén sufriendo emocional y físicamente, porque se conforman con un estilo de vida, se sujetan a sus problemas y se resignan a vivir con ellos, porque no pueden comprender cómo lograr la salud mental. Cuando vivíamos en la depresión, ni siquiera sabíamos que estábamos deprimidos. Era más claro comprender la ira explosiva que la ira congelada. La autoconmiseración no la comprendíamos como una enfermedad, sino que al estar autoconmiserándonos, lo único que hacíamos era entender que el mundo no nos comprendía. Entender que el mundo era injusto con nosotros. Pero ¿era tal cosa real? La realidad es que estábamos lejos de reconocer una verdad dentro de nosotros mismos porque no teníamos un cuadro cognitivo, o sea, un conocimiento de qué es la enfermedad, ni un análisis comparativo como qué es la salud mental y emocional. En esta situación en la que vivíamos, nuestros síntomas variables están ahí y estaban ahí. Me da mucha tristeza escuchar a algunas personas que dicen que tienen algunos años dentro de los grupos y que aún siguen padeciendo ciertos problemas que ya no deberían de padecer por la práctica del programa. Personas que halagan al programa, pero que en sus vidas parece ser que no está la actividad de la salud. Tienen un razonamiento sano, pero no tienen una práctica sana de la recuperación, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo esté de acuerdo de la existencia de la enfermedad y la salud, pero sigo enfermo. Y trato de comprender el principio para aplicarlo, pero no sé cómo aplicarlo. Si las personas que corren de un lado para otro, como en cierta ocasión me dice una persona, y me lo dice pero con alegría, ¿no? Me dice que había ido a hacer la experiencia, a escribir su cuarto paso y su quinto paso. Y recuerdo que le dije, qué triste. Y se quedó callada esta persona. Le digo, ¿cómo es posible eso? Mientras no rompas con el miedo que tú tienes y la dependencia que tienes, no vas a poder salir adelante. Y así puedes hacer 1001 experiencias. Mientras no rompas con la causa de tu problema, no vas a salir adelante.
Te puedes seguir engañando todo lo que quieras, pero la enfermedad sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no vas a la causa. Robert Grover nos enseña qué es la causa. ¿Y por qué le hablé con tal seguridad? Porque hace como unos 4 años que le conozco. Y al principio, cuando se aplicó al programa, iba muy bien. Pero cambiaron ciertas circunstancias y ella ya no regresó a la salud. Siguió asistiendo a diversos grupos, pero no les daba resultados. No los que había logrado antes. Por eso la enfermedad sigue caminando. Cuando nosotros entendemos que este proceso es de romper con dependencias emocionales, que este proceso es de romper con patrones de conductas negativos, de maneras de pensar, que es necesario cambiar nuestras reacciones, que es un trabajo, el trabajo más doloroso no está en aceptar y admitir. El más doloroso está en el momento en que tenemos que corregir. En ese momento. Porque, ¿cómo corregimos? Primeramente, vamos aceptando que somos neuróticos y que padecemos una enfermedad espiritual. Hoy comprendemos que la enfermedad espiritual es la enfermedad de los sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, creencias, ideales torcidos. Es la enfermedad espiritual. Pero ahora nos enfrentamos al trabajo de cambiar. Si no estamos convencidos de que esto es de vida o muerte, no podemos cambiar. Porque no vamos a estar dispuestos a hacer los cambios necesarios si no tenemos la esperanza de la recuperación. Tampoco vamos a poder avanzar en la salud mental si no somos perseverantes. No podremos avanzar. El aprender a conocernos a nosotros mismos desde el primer paso, haciendo el inventario de los problemas que nos causan ciertas acciones o actitudes que no podemos dominar. Por eso éramos ingobernables. No podíamos gobernarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por los patrones de conducta, por el instinto desbocado que había formado patrones de conductas negativos. Es decir, que había producido acciones egocéntricas. Ahora era necesario aceptar la ayuda de otros y la comprensión de que nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos, que necesitamos no solamente de la ayuda humana, sino también la ayuda de un poder superior, de un Dios amoroso. Y siempre pensamos románticamente, o como el común denominador de las personas piensa, acerca del amor.
pero no tenemos un concepto claro y definido de qué es el amor y cómo podemos practicarlo. Cuando vamos comprendiendo cómo podemos practicar el amor, es porque tenemos una visión de lo que el amor es, una imagen de lo que el amor es, como estar viendo el mar. Conocemos el mar y podemos verlo con nuestras mentes porque le conocemos y decimos, ese es el mar. Y sabemos lo que hay dentro del mar y lo que sucede dentro del mar. Pero cuando no conocemos el amor, ¿cómo podemos practicar el amor si no lo conocemos? El amor no hace daño a nadie, no me hace daño a mí, ni le hace daño al prójimo. El amor es dulce, no es agridulce, es dulce. Por eso es importante tener claro qué significa para nosotros el amor. Nuestro amor humano, nuestro espíritu humano, tiene necesidad de Dios. Hemos entendido que la forma de amar, nuestra forma de amar, no es la correcta. Y tenemos que corregir esta forma de amar. Y para esto el reconocer que hemos actuado con un juicio insano, con un mal juicio, con un juicio equivocado, errado, una comprensión de la vida completamente equivocada y que nos ha dado como resultado estar enfermos. Pero cuando admitimos que verdaderamente no hemos actuado con sano juicio en muchos aspectos de nuestras vidas, queremos estar dispuestos a hacer cambios en nosotros. Y entonces ponemos atención a lo que el programa de recuperación habla y a la experiencia de los compañeros y compañeras. Me gusta escuchar a las personas que hablan de su recuperación como de sus debilidades. Me gusta escuchar a las personas que constantemente van avanzando en el programa y empezamos a escuchar la manera en que se han liberado de aquello que le esclavizaba. Estábamos entonces poniendo atención a nuestra vida espiritual, porque la vida espiritual solamente se puede arreglar con un sano espíritu. Y si tengo un espíritu enfermo, no puedo generar sanidad. Podré tener razonamientos y acciones correctas en algunos aspectos, pero la enfermedad siempre está ganando en las personas que no tienen conocimiento de sí mismos, quiénes son y cómo funcionan. Por esto es que cuando logramos entender que nuestra manera injusta de ver la vida hace que nosotros seamos injustos
con nosotros mismos y con el prójimo. Hasta que llega el equilibrio de la presencia de Dios en nuestras vidas, el espíritu, la sabiduría y el poder de ese Dios amoroso. La sabiduría y el poder. Dime cuál es tu voluntad y dame el poder para cumplirla. Eso era lo que deseábamos, pero teníamos que buscar la voluntad de Dios y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ya que todos los pensamientos de Dios son sanos. Yo he visto a las personas cuando están enfermas que les tienen fe a ciertas ramas. Por ejemplo, están enfermos de la gripe o tienen problemas de los pulmones, entonces las personas tratan de buscar eucalipto. Y aquí en el parque de esta colonia hay unos eucaliptos grandes, pero que las ramas no se pueden alcanzar fácilmente. Se necesita una escalera para poder cortar algunas ramas de eucalipto para usarla en infusiones. Pero las personas se las arreglan para poder enviar a alguien o ellos mismos cortar las ramas para hacer infusiones de eucalipto. Lo mismo, así como se esfuerza una persona en la fe en un árbol para cortar las ramas y sanar, también nosotros necesitamos tener fe en el árbol más grandioso y poderoso existente en el universo, Dios, el árbol de la vida. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia de Dios para lograr que nuestra sanidad sea real y no nos enmascaremos como recuperados o recuperadas y estar sufriendo. Porque de veras que es triste escuchar a las personas que tienen mucho tiempo, pero ya han aprendido a vivir con su enfermedad y no avanzan en su recuperación y cada día están más enfermos, estando en un grupo. Porque el grupo es un medio por el cual podemos recuperarnos, pero la recuperación es personal. Y se da a medida que yo tengo una relación personal con Dios, como yo puedo comprenderlo. En el paso 3 nos habla de tomar una decisión, de poner nuestra voluntad, de ponernos a la orden de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? A veces el encabezado del paso confunde a las personas pensando que no tienen que hacer nada, solamente tomar la decisión de poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Yo recuerdo muchas palabras donde hablaba la gran mayoría, no, pues yo pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y fíjense ustedes que cuando yo pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, mi vida va bien. Pero luego le digo yo a Dios, hazte un lado que yo voy a manejar mi vida y me va mal. Bueno, esa analogía es la que veía esa persona. Pero esa analogía no es correcta.
porque Dios no quiere manejar mi vida. Dios quiere instruirme para que yo aprenda a ser libre. Él quiere educarme. Cuando usted va a una clase a aprender algo, el maestro no lo va a hacer por usted. No se va a meter dentro de usted para hacer las cosas. No, el maestro enseña desde afuera y usted tiene que practicar lo que dice el maestro, como lo dice el maestro. Lo mismo sucede. Dios es nuestro coach de vida. Él es el que dirige nuestras vidas cuando vamos obedeciendo su palabra, cuando nos vamos sujetando a los principios espirituales. Por eso este tercer paso, mal comprendido durante mucho tiempo, y mal comprendido porque siguen pensando que tienen a Dios dentro de sí mismos. El paso no dice así. El tercer paso dice que le habíamos cerrado la puerta a Dios, que nuestras mentes estaban cerradas a Dios. Por lo tanto, Dios no estaba dentro de nosotros. Si esa puerta estaba cerrada, no estaba dentro de nosotros. Pero que al negarnos a seguir practicando esos patrones conductuales negativos, egocéntricos, se abría nuestra mente y empezaba a fluir la sabiduría de Dios a nuestro interior. Pero como siempre, nuestra obstinación por hacer las cosas a nuestra manera le cerraba las puertas a Dios. Pero habíamos aprendido cómo abrir el camino de nuestra mente para que el Espíritu y la gracia de Dios penetraran a nuestras vidas y nos dieran el conocimiento y el poder para cambiar nuestra existencia. El conocimiento ya estaba ahí. La base del conocimiento que podía hacerme cambiar ahí estaba en el tercer paso, que nos asegura que todo el programa depende de la seriedad que nosotros le pongamos a la obediencia a Dios para hacer la voluntad de Dios, es decir, cambiar mi manera de pensar por la forma de pensar que Dios tiene. Y muchos argumentan, es que los pensamientos de Dios son perfectos, precisamente por eso. Quizás no puedas aplicar el pensamiento de Dios al 100%, pero podrás aplicar algunas cosas que pueden ayudarte a mejorar tu vida e ir creciendo voluntariamente. Es por esto que al ir nosotros destruyendo, cambiando nuestra forma de pensar y aplicándonos a este ejercicio de los 12 pasos, nuestras vidas iban progresivamente hacia adelante, pero teníamos que comprender cómo íbamos a practicar estos pasos y cuál era el objetivo. El objetivo del cuarto paso no era tener un grupo de 12, 15, 20 o 30 personas
y trabajar con todos. No. El objetivo del cuarto paso es uno por uno. Uno por uno y uno con uno. Porque cada persona tiene una historia única e irrepetible. Podrán parecerse en los síntomas, pero no es lo mismo. He visto varias veces alguna película que tiene el mismo argumento que otra película, pero los artistas son diferentes. Como son argumentos ya planeados, las cosas que ellos comparten, porque están guiándose por un argumento escrito, salen similares y sabemos dónde va a terminar el tema, aunque sean diferentes artistas, pero en la vida cotidiana no está un argumento único para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene sus propios argumentos y conforme va avanzando en la vida, va tomando caminos equivocados y caminos correctos. Por eso entramos a la salud y a la enfermedad, brincamos como chapulines. Salud, enfermedad, enfermedad, salud, salud, enfermedad, enfermedad, salud, salud, enfermedad, enfermedad, salud. Brincamos. Pero teníamos que avanzar. Salud, 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 salud. Enfermedad menos, salud más. Teníamos que avanzar en la salud. Conforme íbamos avanzando progresivamente, nuestras vidas iban siendo más relajadas. El problema existente es que el ser humano tiende a ser conformista y no se esfuerza por lograr crecer en la salud espiritual. Y su esfuerzo es vano porque utiliza las herramientas equivocadamente. Aprender a utilizar la herramienta de los 12 pasos es algo que todos necesitamos aprender para poder desarrollar la salud en nuestras vidas. De otra forma, no lo vamos a lograr. Aprender a utilizar el cuarto paso, yo veo que muchas personas dicen que lo han hecho y son ignorantes del paso. No lo comprenden. No saben lo que dice en su interior. Y dicen que ya hicieron un cuarto paso. Si no comprendes el programa de recuperación, ¿cómo puedes hacerlo? No, es que fui a escribir. Pero ¿y eso qué? Cualquiera puede escribir los errores de su vida o sus aciertos. Pero esto no significa que esté dentro del cuadro de la recuperación. Porque si bien puedo comprender que sufro por mi manera de actuar, mi forma de ser, pero si no sé cómo cambiar, termina uno donde termina la mayor parte de las personas, ejerciendo una religión, engañándose a sí mismos, o buscando a la ciencia médica y terminando con un montón de pastillas
y poniéndose cada día peor. Porque no entendemos que necesitamos desarrollar la habilidad de amar. Y para desarrollar la habilidad de amar, necesito armonizar el pasado con el presente. Y para eso está el cuarto paso. Cuando vamos al cuarto paso y le pregunto a una persona, ¿estás resentido? Y me dice, sí. ¿Y con quién? Y me dice, ¿con quién? Y le explico y le pregunto, ¿y cuál es el problema? Y me explica el problema. Y luego le explico su situación emocional, cómo lo puedo ver, y los cambios que necesita hacer. En el paso cuarto hay que aplicar la comprensión y el perdón. Si no logramos tener esta empatía, no podemos armonizar el pasado con el presente. En el pasado debe dejar de haber culpas y debe dejar de estar resentidos. Y ya no acumular resentimientos ni culpa. Ese es el trabajo de todos los días. Las personas que dicen que han hecho un cuarto paso y siguen enojados con su esposa, con sus hijos, siguen siendo neuróticos, gritones, ¿verdad? Estas personas se engañan a sí mismos porque no han hecho un cuarto paso. Han escrito un montón de cosas, pero no las han superado. Siguen viviendo en su miseria espiritual, porque no han podido pasar esa acción. ¿Por qué? Por una falta del quinto paso. Porque desconocen la raíz, desconocen la causa de su problema y cómo poder cambiar. Y su falta de interés en el programa, que solicitan apadrinamientos, pero son superficiales. Las personas suelen ser superficiales y no se abren a la verdad. Y eso retrasa su recuperación. Retrasa su recuperación y su enfermedad sigue avanzando. Sigue estando ahí, sigue avanzando. Por eso, hacer cambios en nuestras formas de pensar para armonizar nuestro pasado con nuestro presente. Cuando yo no tengo conflicto con mi pasado, tengo una mente suficientemente tranquila para enfrentarme al diario vivir en las diversas situaciones que se me presenten en el día a día. Me enfrento solo por hoy, me enfrento al pasado, al presente y al futuro. Aquí. No necesito ir hacia adelante ni hacia atrás. Aquí me enfrento ante esto. Pero en el cuarto y en el quinto paso solo armonizamos, pero no resolvemos. Porque si usted dice,
en el cuarto, en el quinto paso, que comprende, que tiene empatía y que ha perdonado. Pero tiene otra parte que no puede resolver, y es sus reacciones. Porque si ha perdonado, si tiene empatía, si ha comprendido, ¿por qué entonces, cuando escucha de la persona que usted tiene resentimientos y que dice que les ha perdonado, ¿por qué usted sigue sintiendo en su cuerpo cosas? ¿Y por qué usted sigue reaccionando mal? Porque el cuarto paso no te va a sanar, ni el quinto paso te va a sanar. Es un fanal que me hace ver la virtud y el defecto de carácter. Y regularmente para lo que usan el cuarto paso es solamente para ver el defecto y no la virtud. Y en el quinto paso no discuten sus temas personales para lograr tal empatía, para lograr tal comprensión o tal perdón. Hasta ahí puede haber un descanso y una esperanza y una satisfacción hasta cierto punto, pero ahora falta dejar de reaccionar. En el sexto paso nos dice claramente que estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. Y nos habla de cómo nos engañamos. Oye, ¿por qué lo escribieron después del cuarto y el quinto paso, el sexto paso? ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué siguen hablando del engaño? ¿Por qué sigue diciendo, bueno, ya avanzamos un poco en el tema, pero vamos a ver otras cosas en las que no has avanzado? Algunas cosas sutiles y otras claramente visibles. Y el sexto paso nos habla del engaño, de la forma en que caemos engañosamente. ¿A quién le agrada pensar que es lujurioso? No, pues a nadie, ¿verdad? Sin embargo, dice, ¿cuántas personas tienen sueños románticos y hablan de amor y creen lo que dicen? Pero en un rincón oscuro de sus mentes está escondida la lujuria. ¿Te identificas con eso? Es un engaño. Sabes bien, hombres y mujeres hablan de amor y romance. Y a la verdad no se comprenden. No son empáticos. Y terminan las cosas mal. Cuando hablamos de la práctica del cuarto paso es el liberarnos del engaño, pero el sexto paso, ¿qué? Es liberarnos del engaño. Y el quinto paso, ¿qué? Es liberarnos del engaño. Y el sexto paso, ¿qué? Es liberarnos de un engaño. La forma en que nos engañamos y nos va descubriendo, nos va desenmascarando la manera en que manipulamos las máscaras del amor convertidas en actos de sabotaje personal. En el séptimo paso habla de humildad.
y habla de un precio que hay que pagar: el dolor, el sufrimiento. Sufres porque ya no puedes ser como eras antes. Al querer cambiar sufres, es doloroso, como es doloroso llevar una dieta o hacer ejercicio o empezar a hacer ejercicio. Como es doloroso levantarse muy temprano porque tienes que ir a trabajar. Como es doloroso aceptar algunas verdades en boca de algunas personas. Pero es un dolor que es para cambiar, es un dolor de sanidad. No es un dolor de enfermedad, sino es un dolor de sanidad en la transición del defecto de carácter a virtud. Así que el programa de recuperación quiere que yo crezca en salud mental y espiritual. Pero ¿qué tan dispuesto estoy yo a comprender cómo manejar estos instrumentos de vida en mi propia existencia para mejorar mi vida, para sanar mi vida y poder compartir la experiencia con otra persona? Porque nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento en que están esas personas y quisiéramos que ellos también tuvieran la paz y la seguridad que nosotros tenemos. Así que no somos perfectos, pero tenemos una vida óptima y procuramos desarrollarnos cada día, o por lo menos afirmar lo bueno que hemos logrado y continuar buscando crecer. Tal vez no estemos enteramente dispuestos a dejar todas las cosas, pero por lo menos vamos a aprender dónde nos estamos engañando y cómo enmascaramos la enfermedad como si fuera salud. Queremos que nos vean como personas de éxitos, cuando internamente sabemos que no merecemos tal elogio. Pero queremos que nos vean ser personas de éxitos, pero internamente el enfermo sabe que no es cierto, que no es una persona de éxito. Así que teníamos que reordenar nuestras vidas bajo el pensamiento de Dios, tomar los pensamientos de Dios para dejar mis propias ideas y para liberarme del engaño que traía a mi vida. Dice un dicho, en inglés dice de otra manera, pero en español dice: haz como que crees y terminarás creyendo. Del inglés al español dice: practica lo que deseas y terminarás haciéndolo. O sea, si yo quiero ser de determinada manera, tengo que hacerlo. Tengo que comportarme como tal, aunque por el momento me sienta como hipócrita o falso, pero tengo que hacerlo. Si yo quiero ser amable, pues empiezo a decir: hola, buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias, por favor. ¿Me permites? ¿Me regalas? ¿Puedes? ¿Quieres? Y cuando intentamos la amabilidad, a pesar de nuestra situación personal que tengamos internamente, y lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos,
Un día estaremos hablando amablemente sin sentirnos falsos o diferentes o hipócritas, sino que será genuino en nosotros esa forma de actuar. Haz como que crees y terminarás creyendo. Practica lo que tú quieres ser. Y será. Por eso es que valoramos constantemente nuestras acciones a través de inventarios. Hemos tratado de limpiar nuestras vidas con las personas que estaban cerca de nosotros cuando nos pusimos a cuentas en el 8º y el 9º paso y aprendimos mucho de eso. Pero ahora tenemos que caminar sobre estas rutas espirituales de manera constante para irnos perfeccionando, para irnos mejorando. Yo no puedo culparme de nada, pero si la culpa aparece en mí porque me redarguye el Espíritu de Dios, entonces acepto si es verdad, acepto, investigo para ver si esa culpa tiene una razón de ser correcta o no en mi propia persona. Si tiene una razón de ser, si yo me he equivocado, si yo no estoy haciendo lo correcto, debo de hacer un cambio. Es por eso que nos redarguye el espíritu de la salud mental emocional en nuestras vidas. No necesitamos llegar a un grado ruin para poder cambiar. Si sabes que estás mal en algo y aún no llegas a un dolor profundo, pero sabes que estás practicando un defecto, necesitamos parar. No necesitamos llegar al fondo del sufrimiento para poder cambiar. Entonces, estoy comentándoles esto porque queremos crecer en la salud mental. La enfermedad ya la entendemos, que los normales están medios enfermos y medios sanos, pues no quiero ser normal. Yo soy un anormal. En otras palabras, yo no soy normal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el espíritu. Y esto me hace ser diferente en mi manera de ver las cosas, diferente, pero no mejor que nadie, ni peor que otros, porque no es competencia. Simplemente que tenemos una visión diferente de la existencia y estamos andando por otro camino, que no es el camino del común denominador de las personas. Y eso empieza a hacer diferencia en nuestras vidas. Cuando somos pacificadores, cuando hablamos con la verdad, cuando tenemos la buena voluntad o la buena disposición de ayudar a otras personas. Uno ayuda a las personas no para que le digan constantemente que están muy agradecidos por esto, por aquello, por lo otro, etcétera. No. Y yo veo que algunas personas lo hacen conmigo cuando perciben que no están bien en sus relaciones y quieren afirmarse en ese sentido. Y está bien, puedo comprenderlos.
pero sé que no lo están diciendo en ese momento porque por cuestiones de ellos, sino que eso que ellos dicen, que están buscando una afirmación de amistad, simplemente me hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de mí y no gracias a mí. La palabra clave de la recuperación es humildad. Y humildad es vivir en la verdad, en el entendimiento de los avances que tengo en mi recuperación, como en las cosas que no he podido avanzar. Es por eso que cada día luchamos para ser libres y ayudar a otros a ser libres, para que crezcan en la recuperación de una forma sencilla y práctica. Pero como siempre, dicen, para usted es sencillo. Bueno, es que para mí no ha sido sencillo. En el principio fue difícil, pero conforme fui descubriendo otras acciones que nadie me enseñó, por lo menos ningún ser humano me lo enseñó, y lo fui poniendo por obra, y mi vida empezó a tener paz. Entonces, por eso mismo es que hablo de lo que hablo como lo hablo. Las cosas son sencillas y prácticas, no son difíciles. Es que es muy difícil, es tan difícil como tú te lo pongas. Háztela fácil, no te compliques, háztela sencillo. No digas, ay, es muy difícil, es imposible. No, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. ¿Creer qué? Que no estás solo. Que no es con tus propias fuerzas como vas a vencer, sino con la ayuda de Dios. Y esta llega porque llega. Bueno, vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí y vamos a continuar con la parte donde ustedes comparten. Si ustedes necesitan una asesoría, pregunten. Si ustedes quieren compartir lo que hay en su corazón, compartan. Si ustedes perciben que tienen un problema que les ahoga y quieren plantearlo o platicarlo, adelante. Ese es tiempo de ustedes y ustedes saben cómo usan este tiempo para sus vidas. Bueno, Marta, pues adelante, voy a cerrar la grabación. Gracias por tu servicio, Marta.